¿Cómo fue posible que los españoles lograran conquistar México? Fácilmente se podría pensar que fue gracias a su gran superioridad en el armamento y a sus avanzados conocimientos en la navegación. Sin embargo, esto es un error, pues si bien fueron capaces de influir en momentos determinados, como en el año 1519 durante la batalla en Potonchán, en la que Cortés, al mando de 600 españoles, hicieron huir a miles de indígenas, gracias a los mosquetes, cañones y caballos. Es cierto también que la región de los mayas nahualtizados no fue sometida completamente hasta el año 1564, más de 40 años después de la caída de Tenochtitlan, capital del imperio más poderoso en Mesoamérica. Pero, ¿cómo fue esto posible? Pues toma asiento que te lo cuento. Muy buenas amigos y amigas, antes de responder a la pregunta, situemos primero a las dos culturas, la ibérica o en este caso los católicos y los pueblos nativos del norte del territorio que hoy día conocemos como México. Iniciemos con los primeros. Cerca del final del siglo XV, el territorio gobernado por los reyes católicos Isabel de Castilla y Fernando de Aragón cubría 3/4 partes de la península ibérica, habitada por al menos 9 millones de personas, distribuidas entre los siguientes cuerpos sociales: el campesinado, conformado por pocos agricultores ricos y una masa mansa, mitad señorial y sierva, mitad realenga y libre, que durante los periodos de sequía sufrían de la hambruna; la menestralia, formada por jornaleros sin oficio ni beneficio y por artesanos agremiados que consideraban preferible que ninguno entre ellos fuese rico a que alguno pudiese sufrir la pobreza; la medianía, compuesta por mercaderes, corredores, burócratas de segunda, artistas y patronos industriales, aunque se redujo con la expulsión de 150.000 judíos en el año 1492. Lo mismo sucedió con el clero, donde alrededor de 5.000 frailes prefirió pasarse al islamismo y no ejercer la vida cristiana. Ahora la prelatura, que poseía riquezas, tuvo la facilidad de permanecer en la península, incluso de continuar sus prácticas religiosas. El grueso de la baja clerecía se moderó y las órdenes mendicantes se convirtieron en los irradiadores de la virtud. Ahora la gran nobleza agrupaba a los vástagos opulentos de la medianía y a las 300 familias de la agonizante estructura feudal, los nuevos ricos, por medio de contratos nupciales y compra de tierras. Unos y otros poseían enormes ingresos, amplia cultura, gran cantidad de criados y un señorío decreciente, que era cada vez más débil debido a la fortaleza del Estado, que poco a poco los reyes católicos iban consolidando. Ahora la nobleza baja, compuesta por hidalgos, no poseían tierras ni siervos, solamente árboles genealógicos y grandes ambiciones de expandir la soberanía española, combatir a través de las órdenes al infiel e introducir al mundo en la cristiandad, mientras se hacían de gloria, fama y oro, siendo muy popular entre esta clase social las novelas de caballería, tan popular que el conjunto de sus aspiraciones se vería representado años más tarde con el descubrimiento, desde el punto de vista de los católicos, de las tierras que llegarían a conformar un nuevo continente. La invención de la carabela, la nao, el astrolabio y la brújula permitieron la capacidad de navegar en mar abierto, pero hacerlo era muy peligroso, debido a que no se tenía la certeza de que aquellos que se aventuraran a navegar se topasen con tierra firme antes de morir de hambre, de escorbuto o deshidratados por la falta de agua dulce. Sin embargo, con la caída de la ciudad de Constantinopla, sus nuevos gobernantes, los otomanos, bloquearon el comercio de especies que venía desde la India, utilizada para dar buen sabor a las comidas, y debido a que Portugal controlaba la ruta de comercio que rodeaba África hasta llegar a la India, creó la necesidad de que los marineros se aventuraran al mar para encontrar una nueva ruta comercial que los llevara a la India. De ahí que en el año 1492 las carabelas colombinas al servicio de Fernando e Isabel, tripuladas por españoles, toparon sin quererlo con islas y tierras firmes, a las que llamaron las Indias, creyendo que por fin habían llegado a la India y encontrado una nueva ruta comercial. Ahora, en el caso de los pueblos nativos de Norteamérica, debido a ser un territorio tan grande y contar con una tipografía tan distinta entre sí, sus sociedades eran muy diversas, tanto que resultaría un error tratar de englobarlas a todas dentro de una distinción en específico, pero con la finalidad de comprender un poco de ellas, se pueden ordenar de la siguiente forma: las comunidades basadas en el parentesco,
caracterizadas por pequeños o medianos grupos de familias nómadas o seminómadas, que desarrollaban una vida comunitaria, donde los recursos provenientes de la caza o la siembra pertenecían a la comunidad. Las comunidades con jefes locales, grupos medianos o grandes de familias seminómadas, donde las decisiones de la comunidad pasaban a ser tomadas por un líder, ya sea el más fuerte o el más viejo, aunque mantiene el resto de las características de la comunidad basada en el parentesco. Algunos de los pueblos que cumplen estas características son los apaches y los indios del pueblo. Finalmente tenemos las comunidades tributarias, creadoras de las clases sociales y del estado, como los mexicas, los zapotecos, los mayas, los mixtecos y el resto de Mesoamérica. Es justo esta distribución social la que permitiría el fácil control o no de las tierras que habitaban. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Mesoamérica, con la caída de Tenochtitlan, pues muchos de los líderes indígenas que tenían un puesto social elevado en el imperio de la Triple Alianza se pasaron al bando de Cortés y al de los indígenas que le seguían, logrando mantener su poder e influencia tras haber jurado lealtad a un nuevo señor. Pero en casos como el de los mayas de Potonchán o los nahuas de Cimatán no tuvieron solución hasta mediados del siglo XVI, que iniciaron con la creación de numerosos asentamientos que poco a poco fueron integrando a las personas que aún vivían allí, pues se estima que al menos 120.000 personas habitaban esa región en el año 1519, mismas que para el año 1557, tras realizar un censo, solo habitaban 2.000. Esta reducción demográfica tan importante se debe en su mayoría a las enfermedades, a las constantes batallas y el resto huyó a la selva, donde se refugiaban otras comunidades mayas. Y es que pese a ser derrotados, sus gentes se negaban a quedarse en la aldea conquistada y huían a la selva, por lo que la victoria no servía de nada. Algo similar sucedió en gran parte del área maya, pues al no existir un estado que controlase todos los pequeños asentamientos, no servía de mucho derrotar a un señor cuando sus gentes se unían a otro, de ahí que no fuesen conquistados hasta pasar casi 200 años, aunque el lugar más complejo de controlar fue el norte de México, donde se encontraban las sociedades nómadas o seminómadas, que no tenían un estado y que mantenían una serie de alianzas entre clanes, a la que era complicado de derrotar, pues no tenían un estado ni un asentamiento permanente, y debido a que se dedicaban al saqueo y a la rapiña de las villas colindantes, fueron un constante problema tanto para el virreinato como para el imperio y posterior República de México. Otro factor importante fue la enseñanza de la doctrina cristiana y de que los indígenas hicieran suya la cultura española, un tema del que ya hablé a detalle en el video de la conquista espiritual y cultural de México, por si quieren profundizar. Y ahora sí, a manera de conclusión y respondiendo por fin a la pregunta de cómo fue posible que los españoles lograran conquistar México, se debió principalmente a la existencia de un estado, a través del cual, ya instaurado el virreinato, facilitó las campañas para someter al resto de pueblos y a la evangelización de los nativos, que los integró a la cultura europea, disminuyendo las posibilidades de rebeldía, que no quiere decir que no la hubiera, pues es muy conocido los constantes levantamientos de los pueblos de habla maya y de los indios del pueblo, pues pese a que el mapa del virreinato en el año 1800 fuese tan grande, con una gran proporción de tierras que lo conformaban, nunca fue controlado en su totalidad, y no sería en los años posteriores, con la creación y fortalecimiento del Estado mexicano, que sus gentes poco a poco se integrarían a esta nación. Y bueno, estos fueron algunos de los aspectos que permitieron el dominio y la existencia de la Nueva España. Sé que existen muchos más, como la creación de villas al norte de colonos tlaxcaltecas, el uso del idioma español que determinaba la posición social y abría las puertas para subir de clase, desapareciendo a su vez los idiomas locales, alentando a sus habitantes a usar un mismo idioma, que al final terminó por unir a los indígenas dentro de una misma cultura. Y eso sería todo. Recuerden que si les ha gustado pueden darme un like, suscribirse y no olviden comentar cualquier pregunta, inquietud o simplemente qué les pareció el video, pues eso ayuda mucho a que los videos lleguen a más personas. Y ahora sí que sí, hasta la próxima.